hermano, damos gracias a Dios. En esta tarde queremos compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Hemos leído versículos del 1 al 8 y ahí tenemos más o menos el contexto. Se titula Dios llama a Gedeón. En esta tarde hemos titulado el sermón El Dios de Gedeón todavía es nuestro Dios. Todavía es nuestro Dios. Estamos hablando en esta tarde del libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro súper interesante. Pudiéramos decir que el libro de los jueces es un periodo en Israel donde la historia bíblica nos relata de el pueblo adquirió un vicio, el vicio de vivir perpetuamente en un estilo de vida pecaminoso. El pueblo de Israel con los años desarrolló una característica y es que se acostumbró a vivir en el pecado. Se acostumbró a que pudiera sobrevivir entre las naciones, pero sumergido en el pecado, ignorando a Dios, echando a un lado la palabra de Dios y dedicando su vida inclusive a otros dioses. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, cuando estudiemos este fragmento de la Biblia, vamos a ver que Gedeón, la persona del que vamos a hablar hoy, es una persona que su papá tenía altares de ídolos. Una de las cosas que Dios le dice es que tiene que romper esos altares. Cuando nosotros estudiamos el libro de Jueces, quiero que ustedes vean qué ocurre en el libro de Jueces. El libro de Jueces funciona como, ¿han visto un hámster? Que tú lo tienes en una jaula y su mayor entretenimiento es entrar en un rodillo y él está ahí la tarde entera corriendo en el rodillo y no avanza a ninguna parte y nada cambia, todo sigue igual, pero él está súper entretenido, súper sumergido. Él piensa que es una maravilla lo que está ocurriendo, pero no sale de eso. Es una repetición una y otra vez de lo mismo. Las mismas situaciones, el mismo paisaje, las mismas emociones, una y otra vez durante toda la vida del hámster. Bueno, en el pueblo de Israel sucede lo mismo. Hay un modelo cíclico donde, si tú lees el libro de Jueces, tú te vas a dar cuenta que Israel obedece, Israel es oprimido, Israel pide ayuda, Dios levanta a un libertador, son muchos jueces, Dios libera a Israel, Israel entra en un periodo de paz, pero después vuelve a pecar. Y al volver a pecar, entra en desobediencia y así una y otra vez se van yendo las generaciones. 40 años, 40 años, 40 años, y van pasando el tiempo y es una repetición de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y no hay ningún progreso y ningún avance. En medio de esto, encontramos la figura de una persona llamada Gedeón, que su nombre significa el triturador, o la persona que tritura. A la altura del capítulo 6, encontramos a Gedeón, que Dios va a tener un trato con él. Y la historia de Gedeón en la Biblia es interesantísima, porque es una historia donde Dios trata con una persona para confirmarle su voluntad y su poder, para confirmar quién era él. Por ejemplo, Gedeón es el hombre que Dios elige para una batalla y le dice, búscate un ejército para pelear contra los madianitas. Y este hombre llega ya con 2,000 personas. Y Dios le dice, mira, vamos a hacer algo. Vete para donde está el pueblo y todo el que tenga miedo que regrese a su casa. Todo el que tenga temor que se vaya. Entonces va para allá y dice, todo el que tiene temor se puede ir. Nos vamos a quedar nada más los que somos decididos a la batalla. Se quedan como unos 600. Y Gedeón le dice a Dios, bueno, ahora sí ya voy a ganar la batalla. Ahora yo tengo 600 aquí que están dispuestos a dar su vida. Y Dios le dice, no, pero es mucha gente para ganarle a los madianitas. Es demasiado. De esos 600 vamos a quitar 300. Y vamos a quedarnos con 300. Y es el hombre entonces que
ve manifestado el poder de Dios, de manera que Dios trae una vez más en ese ciclo repetitivo, una vez más una nueva oportunidad. Dios le da una nueva oportunidad al pueblo, Dios libera. Él es un poquito después de Débora y Barak. ¿Saben cuál es el tema con Débora y Barak? Él es un poquito después. Él es el juez que viene siguiente. Y todo esto se extiende hasta Samuel. O sea, eso es así de extenso. Lo interesante del libro de los jueces es que es como una moneda de dos caras. Porque a la par de la historia del libro de jueces está la historia de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? La bisabuela de David, el rey, la moabita. La descendiente de Jesús, ¿verdad? Pero ustedes saben que ella era moabita, era de la tierra de Moab. Entonces, es como una moneda de dos caras. A mí me hace reflexionar mucho eso siempre, porque yo veo mucha gente dentro de la iglesia perdiendo el tiempo. Lo mismo que sucede con Israel. Que tenían la palabra de Dios, que tenían la presencia de Dios, que tenían el favor de Dios, pero perdían el tiempo, se iban al pecado. Pero sin embargo, Ruth, que es la otra cara de la misma moneda, ¿qué pasaba con ella? Ella podía haber seguido con los madianitas, con los moabitas, con todas esas tribus. Pero ¿qué dijo? No, yo voy a seguir aquí. Tu Dios será mi Dios, ¿correcto? Y yo, donde tú mueres, yo muero. Y donde tú vivas, yo vivo. Y tu Dios será mi Dios. Entonces es como Dios diciendo, aquellos que no son mi pueblo, son más agradecidos, aprovechan más la oportunidad que estos que son mi pueblo. Claro, eso siempre trae consecuencias desastrosas. Porque cuando el pueblo de Dios ignora a Dios, desobedece a Dios y se acostumbra a vivir con el pecado, ¿qué es lo que pasaba con Israel? Estandarizaba el pecado de tal manera que vivir en pecado era algo natural. Era natural, no pasaba nada. Era como si no pasaba nada. No más que después todas las consecuencias venían una tras la otra. Tin, 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 tin. Y el pueblo entonces se preguntaba, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tengo que vivir estas cosas? Entonces Dios tenía que intervenir, pero ya las consecuencias estaban. Quiero enseñarte lo que vamos a estudiar en esta tarde. Hay una enseñanza. Recuerda que en nuestra iglesia queremos cada semana ir sobre una enseñanza. ¿Por qué? Porque queremos que si usted nos visita, se va, y alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué aprendiste? Sepas de qué fue lo que hablamos en esta tarde. La enseñanza en esta tarde es esta. Dios dirige su plan de forma precisa para que su nombre, ¿qué cosa? Sea glorificado. Dios dirige su plan de forma precisa para que su nombre sea glorificado. Tienes que entender esto, en el plan de Dios, ni tú ni yo somos lo principal. En el plan de Dios lo principal es Él y su gloria. Y todo está dirigido para que Dios tenga más gloria. Hay veces, hay personas que pasan por enfermedades y no las comprendemos. Bueno, de hecho, había un ciego y fueron y le preguntaron a Jesús, ¿este por qué? ¿Por qué es ciego? ¿Por el pecado de él o por el de sus padres? ¿Y qué dijo? No, eso no es ni por él ni por sus padres. Eso es para la gloria de Dios. Entonces ahí tú te quedas como frío, porque tú dices, ¿cómo Dios se puede glorificar a través de una enfermedad? Claro, porque detrás de una enfermedad siempre hay una sanidad. Y tú puedes decir, bueno, pero no siempre se sanan físicamente las personas. Sí, no, es verdad, pero cuando Dios trata con una vida, hay veces no hay sanidad física, pero hay sanidad espiritual. Y entonces, en ese punto yo quiero pararme y entender que Dios dirige su plan de forma precisa para que su nombre sea glorificado. Para que su nombre sea glorificado. Y en este pasaje que vamos a ver acá, quiero que entienda lo que va a ocurrir acá. Aquí lo que va a ocurrir es que una persona que se ha acostumbrado a vivir en el pecado, una persona que se ha olvidado de Dios, una persona que se ha acostumbrado a ver que todo está mal, Dios lo visita. Y a partir de que Dios lo visita, las cosas son transformadas. Y déjame decirte esto, volviendo al punto anterior, porque puede ser que tú digas, bueno, pero yo estoy enfermo y no soy sanado. No, pero eres sanado espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque cuando estemos con el Señor, vamos a disfrutar para siempre de la vida eterna, con plenitud de gozo.
Porque ¿sabes lo que significa la promesa del Evangelio? Está en Apocalipsis 21, dice, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Y el Señor su Dios será su Dios para siempre. Entonces eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Bueno, 3 enseñanzas que aprendemos en este pasaje. La primera, la desobediencia nos lleva a límites insospechados. Quiero que hablemos un poco de este pasaje. En este pasaje encontramos a un hombre que se llama Gedeón, que ya, si lees el pasaje te vas a dar cuenta que su padre es idólatra, está en una familia idólatra, y él está haciendo algo. Él está tratando de rescatar trigo porque había hambruna. ¿Por qué? Porque venían los madianitas y destruían el trigo, robaban todo y los dejaban después del saqueo sin nada. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Él iba, sin que nadie lo supiera, tomaba trigo y lo trataba de esconder para tener alimento para sobrevivir. Ahora, lo más triste de esto es que este hombre toda su vida había hecho esto, pero esto tenía que hacerlo escondido y en silencio, con la presión de no ser descubierto. Si lees el pasaje, y después te animo a que leas todo el pasaje que está muy interesante, dice que él recogía el trigo en un lagar. ¿Sabe lo que es un lagar? ¿Alguien sabe eso? Un lagar es un recipiente que tiene 2 piezas. En la pieza de arriba se ponen las uvas y las personas la pisan. Y después, por una canal, sale el jugo y se queda en el recipiente de abajo y se puede almacenar. O sea, eso era lo menos apropiado para recoger trigo. Porque el trigo y el arroz es más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que se hace para limpiarlo? Tienes que aventarlo para que se vaya todo con el viento y se quede solo el grano. Pero eso no podía hacerlo, porque los madianitas lo podían ver y exterminaban a la familia, los mataban. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Él tomaba el trigo, lo ponía ahí y pasaba un trabajo enorme y estaba muy triste por estas cosas. Y Dios comienza a tratar con él. Ahora, aquí lo importante en este pasaje, y por lo cual yo quiero que entendamos esto, Israel estaba pasando por eso porque ese es el producto de su desobediencia. O sea, no es que Israel estuviera siendo castigado, es que Israel estaba recogiendo el fruto de su desobediencia. Porque la desobediencia tiene una consecuencia. Y esas eran las consecuencias de la desobediencia de Israel. Pasar hambre, estar como esclavos. La desobediencia nos lleva a límites insospechados. Miren, yo vengo de un país donde nos hemos acostumbrado al sistema que nos gobierna. Yo hablaba hace una semana con un pastor, amigo mío, y él me decía, yo tengo algunos cubanos en mi iglesia. El gran problema con los cubanos es que ellos tienen miedo a todo. Claro, ellos piensan que todo es ilegal. Por ejemplo, cuando llegué aquí a Las Vegas y vi los hoteles por primera vez, me sentí impresionado porque en mi país hubo un tiempo, y yo era pastor, que yo no podía entrar en los hoteles y podía ser preso. Entonces yo recibí a una persona que venía de afuera, que venía a visitarme a mí. Yo tenía unos amigos mexicanos de Puebla que me visitaban todos los años y tenía seminaristas de Río Grande, del seminario Río Grande, que también visitaban la iglesia. Y ellos querían que yo fuera a la piscina con ellos del hotel, que comiera con ellos, que estuviera allí con ellos. Invitaban a hermanos de la iglesia, pero nadie se podía acercar. Porque si tú te acercabas, podías ser acusado de estar haciendo como, ¿cómo es, Charito? Trata del turismo, o sea, como que estás negociando con el turismo. Asedio al turismo es como se llama. Y ahí te meten preso. Y eso puede ser cualquier cantidad de años. Puede ser cualquier cantidad de años. El gran problema es que en Cuba nos hemos acostumbrado a eso.
Porque en los países hermanos y amigos de la región, la gente sale, tira piedras, se caen a tiro, se matan 3, se matan 4, pero al final se quitan el gobierno de arriba. ¿Sí o no? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Nos hemos acostumbrado. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? Bueno, nos ponen una recarga de teléfono y decimos, bueno, que el muerto lo ponga otro. Yo entiendo, porque yo estoy aquí, es muy fácil hablar así. Cuando estás allí, es difícil, porque ahí yo fui pastor. Y no es lo mismo cuando tú eres pastor que cuando tú eres una persona normal. O sea, tienes cierta represión arriba. Lo entiendes. Quizás en algún momento van a tener que ir a la lucha para quitarse eso de arriba. Bueno, Israel, el pecado y la desobediencia lo lleva llevado al punto a acostumbrarse a que vivir así era algo normal. Por ejemplo, yo camino ahora aquí por las calles y veo las calles y digo, oye, pero ¿cuándo van a arreglar esta calle? Mira, ahí está la hermanita que llegó hace unos días de Cuba. ¿Cómo están las calles de Cuba? En candela. ¿Qué palabra esperaban ustedes de una cubana? En candela. En candela. O sea, ahí no hay ni calle, ahí lo que hay es hueco. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú vives ahí, todo se va destruyendo poco a poco, de tal forma que tú te acostumbras, que tú piensas que eso es la vida normal. Por ejemplo, primero teníamos leche para desayunar, después algo que le llamaron cereal. Otra después le llamaron cerelá. Fíjate cómo va cambiando el nombre. Después era un gofio que era como una tierra. Después terminamos agua con azúcar prieta. ¿Y ahora cómo es? Ni eso hay. Y nos hemos acostumbrado a eso y decimos, eso es normal. Es normal que tú tengas un solo par de zapatos para toda tu vida. Es normal que, por ejemplo, una cuchilla de afeitar a mí me duraba 30 días. Tienes que afeitarte una y otra vez con ella. Es normal. Te vas acostumbrando a eso como algo normal. Israel se había acostumbrado a que lo normal era que después que pasaban los madianitas y desbarataban todo, ellos iban escondidos, cogían un poquito de trigo y lo escondían y con eso vivían. Y encima de eso, fíjense si la costumbre era terrible, que igual que en mi país, que hacen un acto de, vamos a hacer un acto aquí para darle gracias a Fidel, va todo el mundo. Y bueno, los madianitas se acostumbraron tanto que ¿sabes qué hacían? Ídolos para adorar a los dioses madianitas. Por eso yo te digo que la desobediencia te lleva a límites insospechados. Porque cuando tú estás en desobediencia no conoces límites. Y tú sabes lo que pasa, que la vida tiene límites. Y hay momentos en que cuando rompes los límites, las cosas tienen que cambiar. Y Dios es un Dios de límites. Pero la gente no conoce límites. ¿Por qué? Porque se acostumbra a que una y otra vez va a pasar lo mismo, una y otra vez va a hacer lo mismo, una y otra vez vamos a vivir igual. Y así vivía Israel. Mira, cuando Israel desobedeció, perdió de vista dos cosas importantes. Primero, perdió de vista el peligro que significa pecar contra Dios. Eso es lo primero. Y segundo, perdió de vista que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Que nuestros problemas son más pequeños que nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es un Dios que vence todos los problemas. Pero nosotros no lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque lo perdemos de vista. La desobediencia nos limita, nos nubla la mente, nos nubla la vista. Mira, te voy a decir algunas cosas que trajo como consecuencia la desobediencia aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, si lees acá, te vas a dar cuenta que Gedeón y su familia vivían en una cueva. Ahí lo dice, lo puedes leer. Vivían en una caverna, en una cueva. Fíjate si la desobediencia era terrible y hace un efecto tan malo, que ellos vivían en casas. Ellos vivían en tiendas. Ellos tenían de todo. ¿Y qué pasaba? Madián los llevó a vivir en cuevas. El pecado los llevó a una destrucción tan grande que ya ni hogar tenían. Porque el hogar era una cueva. Adán y Eva, después que pecaron, ¿tú sabes qué pasó con ellos? Se hicieron unas ropas de hojas de planta. Algo ridículo, algo que no podía ni cubrirlos del calor, ni cubrirlos tampoco del frío. Algo que no era funcional. Y fue algo ridículo. Mira,
la historia de Gedeón, si te pones a analizarlo, es la trágica historia de nosotros también. Que vivimos en presencia de Dios, en comunión con Dios, pero nos acostumbramos tanto al pecado, que el pecado nos lleva a límites insospechados. ¿Tú sabes lo que pasó con Gedeón? Primero, ve al versículo 13, vamos a leerlo rapidito. Mira lo que dice ahí. Y Gedeón le respondió, vamos primero al 12. El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No, esto a mí me... Oye, bueno, es que Gedeón, varón esforzado y valiente. Bueno, Dios en su misericordia, ¿no? Pero fíjense, dice, Jehová está contigo. ¿Cuál debería haber sido la reacción natural de este hombre? Haber dicho, wow, gloria a Dios, qué bueno, Dios está conmigo, qué bendición. Las cosas van a cambiar, todo va a mejorar. Por ejemplo, tenemos un hogar, el evangelio llega, ¿qué es lo que debería pasar? Que la gente dijera, wow, gloria a Dios, tenemos el evangelio, queremos vivir para Dios, queremos tener oración, queremos tener alabanza, tenemos grupo de hogar, queremos hacer cosas para Dios. ¿Pero qué hacemos? Todo lo contrario. Mira lo que hizo Gedeón, para que tú veas hasta dónde te llega el pecado, de la manera en que ciega el pecado a una persona. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido estas cosas? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo que Él nos había sacado de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿No te das cuenta que es la misma trágica historia nuestra? Que en lugar de recibir las bendiciones de Dios y dar gracias por ellas, lo que hacemos es reclamarle a Dios por las cosas que no nos da. Hay cosas que Dios no te da porque no te convienen, pero tú las quieres, ¿no? Entonces, en vez de darle gracias por las que ya te dio, no, tú estás disgustado por las que no te dio. Aquí está Gedeón, Dios lo visitó, esto es lo máximo. No, pero él está bravo porque imagínate tú, ¿de dónde nos vienen estos problemas? Ahora imagínate que Dios se sentara con Gedeón y le dijera, te voy a contar, ¿qué hay en tu casa? Gedeón tendría que haber dicho, ídolos. Okay. ¿Qué hay ahora en el pueblo? Desobediencia, robos. ¿Qué has hecho para buscarme? No, nada, están adorando a otro Dios. Entonces, ¿cómo me preguntas de dónde vienen estas cosas? Son los productos, las consecuencias del pecado. Otro problema de Gedeón, en vez de mirar el poder de Dios, está mirando ¿qué cosa? Los problemas, las debilidades, los problemas. En vez de mirar el poder de Dios, está más enfocado en el problema que en el poder de Dios. Porque mira, la verdad es que en la Biblia no hay un pasaje que diga que nunca vamos a tener problemas. Todo lo contrario, dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero la verdad es que también la Biblia dice, confiad que yo he vencido al mundo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, la idea es que buscando a Dios y encontrando a Dios, puedes encontrar la fuerza para servirlo y agradarle. Bueno, Gedeón, en lugar de crecer y obedecer, lo que hacía era dudar del poder de Dios. Y yo te digo, no hay una explicación para un cristianismo tan frío en el año 2024, donde todavía hay iglesias que se fajan porque los pastores quieren más dinero, porque los pastores quieren hacer cosas, porque los miembros de la iglesia quieren hacer cosas antibíblicas, o porque hay un programa de televisión que te venden la estrella de David. No hay una respuesta tan fría para ese problema que no sea que dudamos del poder de Dios. Por eso tenemos que entender qué Dios quiere que nosotros hagamos, porque si nosotros no lo entendemos, la desobediencia nos puede llevar a límites insospechados. Nos puede traer males que nosotros no somos capaces de entender. Lo segundo que aprendí del pasaje y que quiero compartir con ustedes: el arrepentimiento nos lleva
a escuchar la voz de Dios. Porque quizás en este punto tú empieces a pensar, bueno, pues ¿qué hay que hacer para cambiar lo que yo vivo alrededor? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la Biblia nos dice que el arrepentimiento nos lleva a escuchar la voz de Dios. Vamos a leer el versículo 2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Y dice el versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y dice el versículo 6, de este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián. Pero fíjate cómo termina al final. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Bueno, yo creo que aquí está el punto principal de este pasaje. El arrepentimiento nos lleva a escuchar la voz de Dios. El arrepentimiento puede cambiarlo todo. El arrepentimiento es algo que desde el Antiguo al Nuevo Testamento está presente como la condición indispensable para escuchar la voz de Dios. No hay otro camino. Si alguien dibuja un camino diferente, dice la Biblia, sea anatema. Solo el arrepentimiento. Por supuesto que un arrepentimiento verdadero significa un cambio totalmente de mi manera de pensar. Mira, esta semana yo estaba estudiando algunas cosas de los hebreos, de los judíos. Y por ejemplo, estudié una cosa, ¿cómo tú te puedes hacer un judío? ¿Cómo puedes ser tú un hebreo? ¿Cómo puedes hacerte...? Entre los hebreos hay una categoría, o una denominación, por decirlo de alguna manera. Ellos le llaman una línea, que es los Hasidim, ¿no? No es linaje porque no es de nacimiento, es como nosotros tenemos denominaciones, ellos tienen así Hasidim. Esos son bastante ortodoxos, bastante conservadores, ¿no? Bastante celosos de la ley. Pero ¿sabes lo que me sorprendió? Que para tú convertirte en un judío Hasidim, tú no te tienes que arrepentir de nada. Tú nada más tienes que cambiar tu manera de pensar y comenzar a entender que tú necesitas una comunidad judía, tú necesitas seguir a un líder judío en todo lo que él diga, porque él te va a ayudar a hacer como ellos le dicen, las misbah y los mandamientos y los preceptos, seguirlos, y todo lo que él diga es lo que tú tienes que hacer porque eso es lo que está bueno. Inclusive el rabino dice, si tu rabino te dice que tu mano izquierda es tu derecha y tu derecha es tu izquierda, tienes que creerlo 100%. Y yo dije, wow, de verdad que necesitan a Jesús. Porque para conocer a Dios desde el Antiguo Testamento, el primer paso es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay manera de conocer a Dios. Cuando Israel se arrepiente y clama, entonces Dios manda a los profetas a hablar al pueblo. Ahora, fíjate un momento. ¿Qué problema tenían ellos acá? David, ¿qué problema había aquí en este pasaje? ¿Cuál era el problema que había ahí? Mucha gente piensa que el problema eran los madianitas. Y el problema no son los madianitas. En este pasaje el problema no es los madianitas, el problema es el corazón de los hebreos, de los israelitas que estaban apartados de Dios. Los madianitas simplemente eran una consecuencia de la desobediencia del pecado, no otra cosa. Ahí el problema real es la ausencia de Dios en los corazones, la lejanía de Dios, que se necesitaba el arrepentimiento para poder escuchar la voz de Dios. Israel pensaba que el problema estaba en los madianitas, pero el verdadero problema era el corazón de Israel. Su falta de arrepentimiento, su inmoralidad de acostumbrarse a vivir en el pecado. Hoy en día, la gente piensa que el problema es el diablo, es el mundo. El problema comienza en el corazón. Porque el mundo siempre va a estar ahí, el diablo también. El corazón es el que va a cambiar. El mundo no va a cambiar.
Hay mucha gente que quiere que el mundo cambie. Pero lo que yo veo en la Biblia es que esto va hasta el final de mal en peor. Lo que veo en la Biblia es que el diablo hasta el final de mal en peor. Lo único que puede cambiar es el corazón. Lo único que puede ser transformado. Ahora, ¿sabes qué? No lo puede transformar una iglesia. No lo puede transformar una denominación. No lo puede transformar, porque tú dices, nada, pero el pastor es buena gente. A mí el pastor me transforma. ¿Qué te transforma? ¿Tú estás loco? Si tú me dejas a mí, yo te hundo más. O sea, tú estás loco. Si yo necesito la Biblia para no hundirme yo. No, tú necesitas la palabra de Dios. Porque Dios, a través de su palabra, es el que puede transformar un corazón. Entonces, el problema no es externo, el problema es interno. Y te voy a decir, lo más triste es que en muchas iglesias estamos predicando que los problemas son externos. Por ejemplo, le decimos a un jovencito, no te vayas para el stream, no te juntes con gente que fuma droga, no hagas esto y hagas aquello. ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo que tú le dices que no haga. Ahí yo le compré un Mustang a Josué, ¿no? Ok. Mira la primera frase. No corras en el Mustang. Quítale el motor. Quítale el motor. ¿No? Me dice, papá, yo lo que quisiera es reventarle el motor en la carretera. Y dijo, acuérdate. Y entonces, entiendo que Dios obra en él para que no... Toda la vida estamos luchando con las cosas que se ven, pero los verdaderos problemas están en las que no se ven. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que Arturo es el enemigo, pero el enemigo es el diablo, no Arturo. Y ese es para gloria. Ese es para gloria. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que la lucha es contra carne y sangre, pero no es así. Es contra los poderes espirituales. Se necesita el arrepentimiento para escuchar la voz de Dios. Y eso fue lo que Israel hizo, empezó a clamar a Dios. Y si te fijaste cuando te presenté al principio el ciclo, ahí hay como no sé, pero hay más de 10 jueces. Y te voy a decir algo. Lo constante ahí es que en cada juez Dios respondió. Nunca el corazón del hombre se quebrantó y Dios no respondió. ¿Sabes por qué? Porque el quebrantamiento no lo hace el hombre por sí mismo, lo hace Dios en el hombre. Por eso es que nunca el quebrantamiento te va a alejar de Dios. Cuando yo era un muchacho, una de las cosas que más en mi tiempo eran enigmáticas era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era un fenómeno. En eso de la voluntad de Dios, me acuerdo cuando yo estaba en tiempo del noviazgo y toda esa historia, oye, eso de la voluntad de Dios era tremendo. Fíjate como yo le di a eso de la voluntad de Dios, que el pastor me dijo, si tiene una novia más no va al seminario. Ya, no eres ni pastor, olvídate de eso. Porque aquello era horrible. Esto del vellón de Gedeón, que si pones el vellón y quitas el vellón, ¿tú sabes cómo era nosotros? Que venga con una... mira cómo era. Si la voluntad de Dios es que yo no siga con esta muchachita, que venga con unas medias amarillas al templo. ¿Qué muchachita va a venir con unas medias amarillas al templo? ¿Me entiendes? O sea, pero la voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios siempre te acerca a Dios. La voluntad de Dios puede ser el quebrantamiento, pero siempre te va a acercar a Dios. Las cosas que te alejan de Dios nunca son la voluntad de Dios. Para nada, de ninguna forma. Porque no tienen nada que ver con Dios. Por eso no son la voluntad de Dios. Lo tercero y último que aprendí en este pasaje. Dios tiene la solución antes que te des cuenta del problema. Mira, muchas veces estamos en un problema que no vemos la solución. Confía en que Dios tiene la solución. Dios la tiene. ¿Sabes cuál era la solución de Dios para el problema de Israel? Gedeón. Nadie había pensado en Gedeón.
Gedeón vivía en una cueva, Gedeón vivía en una caverna, Gedeón estaba allí desanimado, bravo con Dios. Estaba, ¿qué ruidos más raros hace Esteban, no? ¿No? Ok. Bueno, no, está bien, disculpa. Oye, tu esposa te defiende ahí bien. ¿Sabes una cosa? Que muchas veces la solución no está a nuestra vista, pero está en las manos de Dios. Y muchas veces nosotros no lo vemos. Nosotros inclusive desconfiamos algunas veces que la manera en que Dios presenta las cosas sean la voluntad de Dios, pero sí son la solución de Dios. Mira, te voy a leer algo que escribí acá que me parece importante. Dice, vamos a ir al versículo 25. Para que tú entiendas esto, qué interesante. Dice, vamos a ir desde el 22, para que veas el contexto. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no vas a morir. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieserreitas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tiene tu padre, corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrificó en holocausto lo que la madera de la imagen de acera que había cortado. ¿Viste cuál era la solución de Dios? Renunciar al pecado. Renunciar al pecado. Derribar el ídolo. La orden de Gedeón de derribar el Baal no fue simplemente para destruir un objeto físico, sino para desafiar al sistema de creencia de ese momento. El coraje de Gedeón al obedecer el mandato de Dios demostró su compromiso con Dios. Al igual que Gedeón, vivimos en un mundo donde es fácil anteponer las cosas a Dios. Es fácil tener cosas primero que Dios. Es posible que estos Baales modernos estén nublando tu mente. A lo mejor no son estatuas físicas, pudieran ser cualquier otro tipo de ídolo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. Tomar una posición contra estos Baales modernos nos va a obligar a reevaluar nuestras prioridades. Primera de Juan 5:21 nos dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Dios tiene una solución. Dios tiene una solución para todos nosotros. Y Dios tiene una solución definitiva. ¿Sabes cómo se llama? Cristo Jesús. Por eso en esta tarde yo te quiero llevar a ver a Jesús en este pasaje. Porque Jesús es un mejor Gedeón. Jesús es aquel que definitivamente nos liberó del pecado, definitivamente rompió con el enemigo, definitivamente sanó nuestras vidas y definitivamente nos reconcilió con Dios. Jesús hizo toda la obra para nuestra vida. Cristo Jesús es nuestro libertador. Hay 3 oficios definitivos en la vida de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Lo cual significa que nada más necesitamos, no necesitamos a ningún otro. Tenemos un rey perfecto. Tenemos el mejor profeta con la mejor profecía que es su palabra. Y encima tenemos al mejor sacerdote, aquel que nos presentó de una vez y para siempre delante de Dios. Puede ser que hoy, como Gedeón, tú también estés viviendo en una cueva espiritual, pudiéramos decir. O tengas un Baal estorbando la relación con Dios. Hay algún ídolo
que todavía no te permite la liberación para entregarte a Dios totalmente. Puede ser que como Gedeón tú estés enfocado más en tu problema que en Dios. Que en vez de estar dando gracias a Dios por las cosas que te ha dado, sino estés brava con Dios o bravo con Dios por las cosas que no te ha dado. Y es posible que estés viviendo ese proceso en tu vida. Mira, te quiero recomendar que mires a Jesús. Aquel que fue el sacrificio, la ofrenda perfecta, el total liberador y el que nos trae vida. Mirando a Jesús, no solamente vamos a tener vida eterna, sino también vamos a vivir de manera que le agrada a nuestro Dios. Como te decía antes, y con esto quiero concluir, la historia de Gedeón es la patética historia de nuestra vida. La historia de Gedeón es básicamente lo que nosotros vivimos. Todavía dando ruedas en el mismo lugar. Pasan los años y es el círculo vicioso, el pecado en nuestra vida que los ocupa el tiempo y no hay progreso. Es un camino, un pasito adelante, 3 pasos hacia atrás. 2 pasitos adelante, 5 pasos hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos ha llevado a límites insospechados. Y lo más triste, se derrumba nuestro futuro. Te voy a decir algo. Quiero que medites en esto. A lo mejor estás viviendo los mejores días de tu vida o ya los viviste. No quiero ser pesimista, pero a lo mejor de aquí en adelante no va a ser tan bueno ni tan feliz la vida. A lo mejor ya pasaron los mejores años. A lo mejor ya pasaron las mejores cosas. Eso no lo sabemos. Todos tenemos la esperanza de que nos pasen cosas mejores. Pero te voy a decir, como siempre le digo a mi hijo, haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Si tu vida hasta hoy ha sido una miseria, sigues haciendo las mismas cosas, tu futuro es una miseria. Esa es la realidad. No hay otra realidad. Eso es lo que la Biblia enseña. Lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Mira a Jesús. Y al mirar a Jesús, quizás Él, en su misericordia, escuche tus palabras. Y nos permita el arrepentimiento. Y podamos rendirnos delante de Él y transforme nuestra vida para darnos una vida que agrade más a Él que a nosotros. Porque el punto en la iglesia es que cuando yo soy cristiano, no ando buscando una vida que me agrade más a mí que a Dios. ¿Tú sabes por qué la gente no resiste la vida cristiana y no puede soportar la vida cristiana? Y es solo por un tiempo, porque la gente procura una vida para sí mismo más agradable que para Dios. Entonces, equivoca los términos y la categoría, porque cuando tú estabas en el mundo, tú tratabas de vivir para ti. Pero cuando tú estás en Cristo, tu vida le pertenece a Dios. Así que la felicidad de tu vida tiene que estar en manos de Dios y no en tu mente. Y esto no quiere decir que yo te estoy condenando en esta tarde a una infelicidad. No, todo lo contrario. Con Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero el enfoque es fundamental. ¿Hacia dónde tienes dirigida tu vida? ¿Hacia dónde está enfocada tu vida? ¿A sentirte mejor tú o a glorificar a Dios? Eso puede hacer la diferencia. ¿Sabes qué? Gedeón por mucho tiempo recogió, escondió para poder complacer su vida. Hasta el día en que entendió a Dios y entendió que había que luchar, que había que pelear, que había que ponerse en manos de Dios para la batalla. Y Dios le mostró que no era con su fuerza, que era con las fuerzas de Él, de Dios. Lo más triste es que hoy nosotros tenemos a Jesús, el cual es el cumplidor de toda esa palabra de manera perfecta en nuestra vida. Miremos a Jesús, dejemos esta historia triste que hemos vivido hasta el momento y comencemos una nueva realidad en nuestra vida.
agradeciendo a Dios por una vida que le agrada más a Él que a mí. Si te agrada a ti, gloria a Dios, pero mejor que le agrade a Él. ¿Cómo tú crees que se sentía Isaías cuando le dijeron vas a ir a un pueblo que oyendo no te entiende y que viendo no te ven? Y que además no se van a convertir porque el corazón es duro. Y lo tengo el corazón duro para que se pierdan. Así dijo. ¿Cómo se sintió Isaías? Si Isaías hubiera querido la fama y hubiera querido ser el profeta famoso como hoy, que los profetas andan buscando fama y quieren ser famosos y quieren salir en radios y en televisión, le hubiera dicho, no voy a ir porque no me conviene ese trabajo, porque ahí no me va a conocer nadie. Pero además todos los demás profetas van a hablar más de mí. Van a decir, yo no tengo ningún tipo de éxito en mi ministerio porque no se convierte nadie. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a Isaías le gustaba más satisfacer a Dios que satisfacerse él. A Isaías le gustaba más que la gloria fuera de Dios que la gloria fuera para él. Abandonemos un poco la intención de vivir una vida para llenar nuestras expectativas y concentrémonos más en Dios. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos permitas en esta tarde, oh Dios, poder vivir para tu gloria. Señor, gracias por Jesús, porque Jesús es nuestro mejor Gedeón. Porque Jesús rompió con el pecado, Jesús nos permite el arrepentimiento y nos da vida eterna. Bendícenos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.